Bueno, queridos compañeros aquí de TED Ceilán, estamos por arrancar ya la segunda entrevista. La segunda, no es una entrevista, es una columna que tenemos siempre todos los jueves que volvió, cada 15 días. Estamos aquí con el director del Centro Cultural Arturo Jaureche y referente de dicha institución, Gustavo Terzaga. Pero primero queremos agradecerle al compañero Sebastián que llegó. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está el ¿Todo equipo? bien? Bien, che, ahora sí vamos a presentar nada más y nada menos que el gran pensador nacional, hijo de un gran, nieto de un gran historiador que es Terzaga. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, compañeros? Tanto tiempo. Bueno, no se pasen con esas presentaciones desproporcionadas. ¿Cómo andan? Bueno, una alegría volver a reunirnos y agradecido de que hayan bancado la parada porque, bueno, se me cruzaron algunos objetivos y tuve que interrumpir la columna y yo la disfruto mucho, así que contento de encontrarnos de nuevo. Te extrañamos Bien, un bien. montón. Yo, con el caso mío, te extrañamos un montón. ¿No? Hace mucho no teníamos esos temas profundos que desarrollamos siempre en tus columnas. Y la verdad que, te juro, hoy vamos a un poco atender las circunstancias de la coyuntura, con lo que pasó con las PASO, pero da ganas de invocar todos esos temas, ¿no? La Argentina profunda, la recuperación del centro histórico, Roca, la defensa nacional, el peronismo histórico. Son todas cuestiones que involucran o que forman parte del estado actual de nuestra política. Pero bueno, nos dedicaremos a charlar un poco, a establecer una dinámica más de ida y vuelta para charlar un tema de coyuntura importante, pesado, bastante gris, pero bueno, que merece análisis, diagnóstico y sobre todo acción. Sí, no, totalmente. En primer lugar, para arrancar un poco esta charla, esta hermosa charla que vamos a tener con vos, vos como referente del pensamiento nacional, ¿qué balance hace sobre el resultado de este proceso electoral que ocurrió el pasado domingo? Eh, bueno, como a todos, a mí el resultado me sorprendió, digamos, fue mucho peor de lo que esperábamos, más allá de que yo personalmente entendía que las tensiones, las disputas iban a ser muy parejas y que la proyección hacia las generales bueno, y a la segunda vuelta iba a ser bueno, de escasas diferencias, había que lucharla, pero hoy vemos que, bueno, se ha posicionado acá el maestro Javier Milei y bueno, eso me parece que inaugura en términos sociales un escenario distinto en términos políticos y hay que descifrarlo de alguna manera. Me parece que dentro del marco de la Argentina que viene girando desde hace décadas en una especie de círculo vicioso de que parece que no puede salir, que es esa alternancia naturalizada, ¿no? Poco a poco, en el último tramo, en la última década, va confirmando un sistema de partidos, un sistema político que se dirime entre demócratas y republicanos, ¿no? Entre buenos modales y malos modales, pero que en general la política está cada vez más alejada de la sensibilidad popular y de sus necesidades más vitales, ni hablar de los temas de soberanía. Y hablo de nuestra política, porque reclamarle estas consignas a la contra bueno, es despropósito, pero me parece que el peronismo últimamente no le está costando nada perder elecciones. Y pensar que a Perón lo tenía que proscribir o tirarle bombas en la cabeza para que no ganara con masivo respaldo cuando estaba legítimo el peronismo. Pero bueno, eh, Ay, perdón Gustavo que te sí, corte en esta charla. Lo decime. que le hicieron a Perón es parecido, no voy a hacer ruido lo que te voy a plantear con lo que hicieron así con Cristina, con la demostración, con el Y intento de con femicidio. Irigoyen, sí, 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 son formas de proscripción que atienden las circunstancias de cada época. A Irigoyen también le buscaron dinero o barras de oro en la pared, le violaron su domicilio, lo tildaron de no sé qué cosa, a Perón también lo demonizaron y le tiraron con cuanto pudieron, lo acusaron de violador, de tirano, de pronazi, en fin, esta modalidad básicamente yo la resumo en el viva el cáncer, de odio a las referencias más altas del campo popular
no se han disociado tanto de lo que hemos visto con el intento de proscripción a Cristina o el hecho de querer matarla en la calle, en la puerta de su casa. Son modalidades que se van repitiendo y eso es un poco el signo, me parece, de los intereses que defienden nuestros líderes populares y de los privilegios que pone en juego, bueno, para los sectores eh, poderosos, ¿no? Y sí, bueno, nos estamos dirimiendo, esa es nuestra historia, política, que está cargada también de sangre, de pólvora y los muertos los pone siempre el peronismo, ¿eh? Eso, bueno, ni hablar, desde el 24 de marzo del 76 a esta parte, bueno, hemos inaugurado un ciclo político de gran retroceso, ¿no? De extranjerización de la economía, de retroceso cultural, de desindustrialización. Y bueno, esos son los factores un poco de la tensión política que existe en nuestro país, producto de la disputa de tensiones entre dos modelos políticos que uno no puede sobrevivir con la existencia del otro, digamos, para que se imponga un país soberano, definitivo, autorrealizado, con las banderas de justicialismo y la felicidad plena del pueblo, la oligarquía tiene que dejar de existir. Y para terminar de ser esto una colonia rígida al servicio de los intereses extranjeros, bueno, hay que eliminar al peronismo. Esa es la tensión, básicamente, en el marco de las cuestiones que estamos analizando, pero también esta situación de derrota electoral nos debe predisponer a una lectura del análisis y de la crítica, ¿no? Política de todos los sectores en todos sus niveles, desde la dirigencia hasta la militancia, ¿no? Gustavo, Es un poco la posición que encuentro más saludable. Gustavo, te habla Sebastián ahora. Hola Seba, ¿Cómo ¿cómo estás? andas? Bien, bien. Quería preguntarte, bueno, ¿cómo interpretás vos por qué, digamos, el electorado ha tomado la decisión de elegir a un candidato como Javier Milei, digamos, ha tomado esta decisión de básicamente de elegir a uno de sus verdugos, ¿no? Porque eh, si hay algo que tenemos que tener en claro, que la libertad avanza, no le está mintiendo a la gente, o sea, está diciendo básicamente que viene a estallar el Banco Central, a atacar las universidades públicas, a quitar derechos. ¿Por qué Sí, crees sí. vos que el electorado hace esta elección? Bueno, Seba, no obstante esto que vos mencionas, que también es un dato, un elemento que hay que incorporar al análisis, a mí me parece que lo ocurrido también debe brindar un punto de partida para una revisión en profundidad del debate ideológico y de la práctica política, digamos, en la Argentina. A mí me parece que el pueblo habló y lo hizo con un mensaje contundente. Yo creo que el título, el cartel de la expresión del voto mayoritariamente a Javier Milei dice, quiero a alguien distinto en los próximos 4 años. Creo que es eso, ¿no? Si bien las variables, como vos decís, las causas que explican el fenómeno aportan mucha más complejidad al asunto, la primera lectura del voto a Milei, a mí, a mi modo de ver, parece sí estable, digamos, mucho más que esa complejidad absurda, medio gorila, de pensar que la sociedad se derechiza. Yo realmente no creo eso. A mí no se me ocurre pensar que la gente quiere o desea que los despidan del laburo o quedarse sin salud, sin educación y además que te caigan a palo en la calle. Yo no creo que la gente voluntariamente crea eso, quiera y desea eso. La gente no es masoquista y siempre tiene razones detrás de su voto, tantas razones como tuvo cuando nos acompañaba con el 54% de los votos hasta hace pocos años. Y es lo que hay que entender para saber actuar y arribar a diagnósticos más o menos racionales. Eh, Aunque como vos decís, creo que hay un componente de responsabilidad particular, digamos, atrás de cada voto, porque hay una responsabilidad cívica, digamos, del individuo, porque siempre hay un vínculo de la persona humana y de la familia con el Estado y con un gobierno de turno, ¿no? A la hora de chantar un voto. Pero no estoy de acuerdo con que señalar de ignorante a la gente lo explica todo. Eso me parece una estupidez y sobre todo políticamente inconducente. Creo que hay
me parece una fuerte pachorra en amplios sectores del campo nacional y popular para reconocer que todos hemos sido parte del problema y que nos hemos traído todos hasta acá. Cuando ves que desde el 2015 se señala al pueblo como el responsable de las derrotas propias, digamos, recuerdan ustedes, ¿no? Cuando mucha gente los tildaba de genios del voto, globoludos, a la gente que optó votar por Macri, ¿no? Digamos, hoy yo veo que esos mismos sectores, eh, sin generalizar, porque le voy a pifiar, digamos, pero ven en la ignorancia de los votantes de Milei el argumento único o mayor que explica la derrota. O sea, la lógica es que si nos votan somos compañeros y somos un pueblo maravilloso, y si no nos votan son todos estúpidos e ignorantes. Me parece que eso en términos políticos no es un dato saludable para incorporar y para poder actuar. Yo me preguntaría cómo andamos en casa, digamos. Eh, digamos, eh, ¿por qué no nos siguen? Sería la pregunta válida, ¿no? ¿Cuáles son las variables internas dentro del peronismo que hacen que nuestra capacidad de apertura de abrazo se vaya acotando mientras pasa el tiempo en cada elección y que de aquel 54% hoy estemos divididos en apenas menos de un tercio, ¿no? Yo creo que muchos aquí asumen una especie de infalibilidad de su líder y es por eso que no pueden desarrollar el más mínimo análisis crítico del asunto, digamos, la obsecuencia tiene estos síntomas. Yo creo que hay que tener un pensamiento crítico y asumir una crítica en qué estamos fallando y a partir de ahí reconstruir un tejido político que nos dé perspectiva. Yo veo en el voto de Milei tal vez un significante futuro vacío respecto a si Milei puede favorecer o no los intereses vitales de quienes lo votaron, pero veo un significante bien cargado respecto al pasado y al presente. Me parece que los 40 años de democracia, la suma del peronismo y el radicalismo, la rosca febril entre el PRO y el kirchnerismo, el rol de los políticos profesionales, en fin, arroja esta dura y hastiada realidad del presente para la gente, por eso la grieta. Todo esto junto no resolvió nada, me parece que ese es el sentir en la sociedad y la gente metió un cambio, un cambio que inaugura un ciclo distinto que hay que saber interpretar con mucha sensibilidad, mucha humildad, pero que tal vez pueda diluirse en el camino o fortalecerse, veremos, pero ahí está el mensaje. ¿Eh? Pero bueno, no creo que, no estoy en ese conjunto que aprecian que la sociedad argentina se derechice porque Milei gane en las pasos o porque vote expresiones liberales del PRO. Me parece que la de Milei indudablemente es una expresión política personalizada que impactó en una situación económica muy lamentable que estamos viviendo los argentinos, tal vez heredada en el endeudamiento del FMI de Macri, peor o mejor gestionada, la pandemia, la sequía, la guerra, pero que la gente juzga en la actualidad a quienes lo gobiernan, y esto es así. Yo creo que en la mesa de los argentinos no se debate mucho el endeudamiento, más bien la góndola, el precio de la leche, de la carne, la imposibilidad de tener un terrenito propio y no llegar nunca a fin de mes. Y bueno, me parece que la política tiene que estar encima de esa sensibilidad para antes de juzgar a la gente. Y Gustavo, ¿cómo ves, ya mirando un poquito del lado nuestro, del Movimiento Nacional Popular, que en estas elecciones PASO han jugado como 3, 4 listas que han jugado por fuera? ¿Vos crees que le perjudicó al Movimiento Nacional Popular? Tuviste la lista de, lo que se puede decir, la lista de Schiaretti, la lista de Moreno, la lista de Martina Ayerbe, la lista de Mempo Giardinelli, Cuño también se lo puede meter, Castel. ¿Vos crees que Sí, eso perjudicó al Movimiento Nacional Popular, tantas listas por fuera? y me parece que cuando hay tantas voces, tantos espacios que se desgastan y se autodestruyen entre sí, a mí se me representa la imagen de un hormiguero pateado y eso me parece que tiene un correlato directo con la carencia de conducción, la carencia de liderazgo. Con Perón estas situaciones no pasaban, ¿no?
Sí, me parece que la posibilidad de haber transitado unas pasos más democráticas, porque estas fueron unas pasos medio de chamullo, me parece, muchacho, ¿no? Si bien la designación de Sergio Massa tuvo que ver con una situación más amplia que la exclusividad del dedo de Cristina en el 2019, que con una genialidad política impidió la invasión de Macri, ¿no? Que hubiese implicado para la Argentina un verdadero cráter. eh, pero me parece que estábamos en condiciones de transitar una disputa política interna y de cara a la gente más democrática para que eso hubiese servido de contención, de estructura, para apoyar al ganador y para que todas las propuestas y visiones de país estuviesen contenidas y fueran incorporadas, y creo que de allí hubiese salido un discurso y una propuesta más agraciada, más iluminada, que pueda generar más ilusión de futuro que la que tenemos hoy. Hoy el peronismo, como siempre, se tira de panza arriba de las bombas, digamos, para desactivarlas. Siempre está encima de los problemas y de los quilombos el peronismo, por ejemplo, pagando la deuda que no contrae, entre tantas cosas. Pero el hecho de explicar esas responsabilidades o la descripción técnica de los acuerdos con el fondo y eso, me parece que escapa de la problemática diaria de la gente. Entonces, creo que el peronismo tiene que salir de ahí, tiene que elaborar porque aparte el peronismo lo avala una historia, ¿no? Eh, de autorrealización, para poder emerger con un discurso que ilumine más el terreno y la recta hacia octubre, pero en relación a la ilusión, más allá de la racionalidad, de que la gente pueda morfar, pueda realizarse, pueda andar más cómoda. Pero bueno, esto dependerá un poco de todas las variables internas y de cómo se comporte desde el Estado Massa y todo ese sector. Veremos qué se plantea. Claro, Gustavo, ahora te habla Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Un Muy bien, gusto. Gustavo. Yo te quería preguntar, ¿a vos no te parece que pareciera que el pueblo sufre de falta de identidad nacional, como mentalmente pareciera que hay una colonización mental? ¿No te parece que pasa por ese lado también? Sí, 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 yo en eso coincido con vos. ¿Y cómo podríamos dar solución a eso, no? Lo hemos hablado en otras columnas, diciendo que la comunidad eh, está disolviéndose, ¿no? La dinámica que se produce en la comunidad organizada, el barrio y por donde circula eh, la solidaridad se ha visto atomizada y hacia eso le agregamos, digamos, los elementos de la modernidad, digamos, el sálvese quien pueda, el individualismo. Bueno, da eso, digamos, eh, yo lo que noto es una gran distancia entre lo que conocemos y lo que sucede en una importante porción, digamos, del electorado, que se van incorporando al padrón mismo, a la vida pública. Yo entiendo que hay cuestiones de fondo, yo coincido con vos, Sofía, hay una atomización de la comunidad y hay una pérdida de solidaridad, hay una eliminación de nuestro sentido histórico y de nuestra proyección y nuestra realización de destino común. De fondo es así. Pero, por ejemplo, para tener en cuenta, hay una gran franja de gente de sub-20 que no sé si quiere y si pisco determinado, nuevas, ¿no? Eh, Así es Claro. ahora y hay que visualizarlo porque para no quedar atrás, digamos, en el planteo, los elementos discursivos deben no solamente referirse a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestras banderas, sino atender las circunstancias y las nuevas dinámicas que se van planteando en un mundo cada vez más acelerado y dinámico. Me refiero con esto que hoy por hoy no sé qué nivel
por ejemplo, de importancia tienen los sindicatos en la vida de la gente, ¿no? Cuán determinantes son en la vida pública, en la afectación a la vida de las personas. Sí son importantes dentro de lo que es el peronismo como lo concebimos como la columna obrera. Pero la realidad de hoy muestra que está un poco el sindicato desvinculado de los objetivos nacionales, digamos. Eh, Son lamentables circunstancias de la realidad actual. Eh, Perón y aquel peronismo están quedando cada vez más lejos en la memoria de mucha gente. Ojo con eso. La comunidad se ha desarmado y con ella el sentido de los lazos solidarios, como decíamos recién. Esto reviste de una gravedad importante y a esto agregale, como decíamos, los recursos técnicos, las herramientas tecnológicas, los nuevos estímulos, la dinámica comunicacional, en fin, un montón de variables que hay que ver y atender para comprender y saber actuar. Digo, por eso, con este mínimo diagnóstico, la apuesta política en todos sus niveles debe ser la de fortalecer los lazos comunitarios, o sea, volver a las bases, a las fuentes, como hablamos en otras ocasiones, laburando en las bases, vinculando las escuelas, los clubes y las parroquias, las casas sindicales, las cooperativas y los centros vecinales. Allí está gran parte de la posibilidad de reconstrucción. Ir a Perón, escuchar a nuestro querido Papa Francisco, leer a nuestros pensadores nacionales, recuperar el sentido de nuestra historia para empuñar, digamos, los mejores argumentos de nuestra política y nuestro destino común. Pero hoy lo que vemos es que gente que sufre las consecuencias de la ausencia del Estado vota a un candidato que promete reducirlo, ¿no? Es una locura ese planteo, ¿no? Y bueno, y sí, ahí vemos que una cosa es la práctica política y otra muy distinta son los discursos ideológicos o mediáticos, digamos, en dónde hay que achicar el Estado, digamos, en cualquier lado menos donde se perjudican los derechos de amplios sectores, porque se funde todo, ¿eh? Me parece que desde las academias y de los medios de comunicación nos han metido el cuento de la moralina esa de que la culpa es de la política, de los sobresueldos, de las dietas, del pasaje en avión y la corruptela, que la cosa está como está, y ahí caga el peronismo como siempre, ¿no? Que está tildado de vetusto, de negro, de corrupto, y nada que ver. La corrupción política, las dietas y los sueldos y todas esas cosas explica una caja muy chica, que no mueve el amperímetro, pero moralmente disipa el tremendo hueco que implica, por ejemplo, la fuga, la evasión fiscal, la timba financiera, el choreo en el río Paraná por parte de las multinacionales que se llevan la proteína para el mundo casi gratis. Esto casi que no está en la agenda como consecuencia del hambre y la pobreza, ¿no? Esto no lo discutimos, parece que el problema la tiene la política. En algún punto es así, hay que analizarlo, pero detrás hay argumentos mucho más sólidos en términos explicativos que explican, digamos, por qué se le quita la comida al plato a los argentinos. Eh, pero bueno, el morbo está puesto en algunos fajos, en algunas bóvedas o en algunas cuevas, digamos. Si Milei achica el Estado, me parece ya ahora un poco en el significante del futuro, ¿no? Si Milei se le ocurre achicar el Estado en sectores de salud, vivienda, trabajo, obra pública, educación, me parece que se pone el país de bonete. Gustavo, hace un momento vos hacías referencia a, bueno, al fuerte respaldo que ha tenido justamente Milei entre los más jóvenes. Acá te traigo a colación una frase de Arturo Jaureche. Dice: la clase media argentina es experta en resucitar cada tanto a sus verdugos. ¿Qué rol ha tenido la clase media en esta elección pasada? Lo que pasa es que la clase media fluctúa entre la cuestión aspiracional, por eso se asocia y muchas veces se enfila tras los intereses de las clases altas, en vez de asociarse solidariamente con el trabajador, digamos. Me parece que es un error el tema de las clases medias, entonces son laburantes, pero bueno, vemos a muchos trabajadores votar de tanto en tanto a sus verdugos. Eso puede ser un síntoma que responde a la estructura política, social y cultural
y económica de la Argentina, en tanto país semicolonial, pero son cuestiones más estructurales. Me parece que es más práctico y más posible poder ver eh, la carencia de capacidad de convencimiento y persuasión propio nuestro, ¿no? ¿Dónde están las fallas? ¿A dónde nos hemos quedado cortos? ¿Por qué hemos perdido millones de votos en los últimos 10 años? Eh, Me parece que ahí hay mucho más respuestas de orden práctico que simplemente señalar un síntoma que sí es verdaderamente así como plantea don Arturo Jaureche, que fluctúa de tanto en tanto resucitando a sus verdugos y que aspira a vacacionar con ellos y que por ahí se olvida de sus orígenes y termina desclasado, digamos, perdiendo de vista su origen y que los lazos de vinculación solidaria son con sus pares, ¿no? Pero bueno, eso también de alguna manera lo tiene que resolver la política y no lo está haciendo. Em, Gustavo, por último yo te quería preguntar, ¿qué tiene que hacer el campo nacional y popular para revertir este resultado y lograr una buena performance en octubre y ojalá y ganar las elecciones? Todo puede ocurrir, ¿eh? Acá no se rinde nadie, el panorama es oscuro, está re difícil, pero me parece que hay que activar la máquina desde las bases y espero que la dirigencia pueda trazar una estrategia inteligente, pero sobre todo que despierte el ánimo y la perspectiva de ilusionarse, aunque sea mínimamente, con un futuro mejor en términos más racionales, puede ser un poco la incertidumbre eh, y la locura de lo que pueda llegar a ser Milei en un gobierno con la manija del Estado, pero esta situación de Milei me parece que muestra dos cosas. Una crítica profunda a la clase política de los tradicionales, tal cual los conocemos y los entendemos. Y en esto no hay que ser inocentes, la idea que subyace por detrás, más allá de los errores propios y de la responsabilidad de todo el arco político, me parece que también la idea es que se generalice que la política no sirve y no cambia nada, por el contrario, que se relacione con el objeto de todos los males, porque esto le abre paso a otra cosa, ¿no? Detrás de la política o de la debilidad de la democracia, digamos, esto le abre paso a otra cosa que ni sabemos qué es. O casualidad, a los 40 años del retorno de la democracia, número redondo, se pone en boga un candidato que detesta instituciones. Una segunda cosa para tener en cuenta, donde la dirigencia señalada no se agota en el político y tiene que ver con las distintas instituciones en la sociedad civil que han estado muy calladas, muy paralizadas. Me parece, por caso, el sindicalismo en los últimos 10 años, me parece que está en deuda y es muy importante la actividad política del movimiento obrero, pero ojo, los errores de conducción, me parece, de la compañera Cristina, quebrando con el movimiento obrero en 2011, no haber quitado el impuesto a las ganancias que nos sacó un par de millones de votos de laburante en 2015 y haberlo desgastado a Daniel Scioli para que gane en 2015, todo eso también nos trajo hasta acá. Más allá de la falta de brújula y los claroscuros de nuestro sindicalismo, digo, las consecuencias de la derrota nacional de 2015 son estas también. Eh, Macri no fue gratis, digo, esto es un buen cúmulo de cosas. Y, y bueno, digo, si vemos la situación de pobreza, la pauperización de los salarios de la gran mayoría de los trabajadores, una inflación galopante que no se para y que sube cada vez que vamos al baño, un dólar blue que no tiene límite, lo primero que aparece en retrospectiva viendo la historia política argentina es que ha habido una dirigencia sindical que estuvo muy tímida, me parece, al respecto de expresar su descontento. En su gran mayoría no ha habido otra actividad más allá del arreglo de paritarias. La CGT estuvo ausente en gran parte de esta campaña y no ha incorporado elementos para un programa superador. ¿Será que hay un desvínculo entre el peronismo, el sindicato? Todas estas cosas hay que analizarlas y hay que agregar que hay una enorme distancia entre lo que conocemos en la actividad de la política clásica y este emerger social con este nuevo fenómeno, y me parece que hay un montón de cosas para atender y
si miramos al mundo, lo que vemos obviamente es una crisis civilizatoria, y en ese marco también retrocede la política. Eso no hay que desvincularlo del análisis. El cuadro histórico general está definido por la descomposición de los partidos tradicionales, incluido el peronismo. Digamos, por el radicalismo pasó Alvear y por el peronismo pasó Menem, muchachos. Lo que cabe percibir es la carencia de un proyecto de nación. El único que lo concibió, intentó ponerlo en vigor, en marcha desde el gobierno, fue el general Perón. Y desde su caída en el 55 hemos vivido retrocesos, digamos, interrumpidos por algunos esfuerzos tibios de recuperarlo. ¿Y cuál es la respuesta? La pregunta es si el peronismo está en capacidad de crear una épica e interpelarlo con ideas cargadas de dicha para ser opción superadora en octubre. Bueno, veremos, pero hay que actuar. Sí, totalmente, Gustavo. Bueno, te queremos agradecer un montón por ceder el tiempo a la columna, esta gran columna. A un saludo final que le quiera dejar a todos aquellos oyentes, militantes del campo nacional popular que te están escuchando ahora en vivo, en directo. No, simplemente yo entiendo que a este programa y a este multimedio lo escuchan mucho los jóvenes, la militancia. Está difícil el panorama, pero siempre hay que dar batalla, pero hay que darla con un buen estado de ánimo, con amplitud y lucidez, no ensimismado, no con bronca, no señalando a los sectores del pueblo como los responsables de una locura que puede estar por venir. Bueno, falta un proyecto estratégico, falta la voluntad de asumirlo, hay que ponernos ese overol, me parece que hay que animarse. Si el peronismo, me parece, no retoma la manija para volver a constituirse en el principio organizador de nuestra comunidad, con un mensaje de ideas claras, simples y contundentes, con los ojos y manos puestas en el terreno de la vida de los argentinos, bueno, estaremos condenados a la deriva de la corrección política, que evidentemente ya no le resuelve la vida a nadie. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por ceder tu tiempo al Multimedia Mordisquito por la columna del día de hoy. Nos vamos viendo de acá a 15 días, compañeros. Por supuesto, les mando un abrazo grande y nos vemos en 15 días, ya veremos con qué tema. Abrazo grande. Un abrazo Dale, total. Saludos, Gustavo. Gustavo. Chau, chau. Chau, chau. Fuerte abrazo. Igualmente. Chau, chau. Chau.